Bueno amigos, hoy les voy a mostrar cómo se hace el carnet de conducir en Australia. No pude volver a Argentina a hacerlo de nuevo, así que lo voy a hacer acá en Australia. Acá hay que hacer un test teórico y después un test práctico. Hoy voy a hacer el test teórico, vine a hacerlo acá. Hay un par de preguntas que podés estudiar online, les voy a dejar la página, les voy a dejar lo que necesitan, les voy a dejar fotos. Me voy a hacer el teórico a ver cómo me va. Si apruebo, después tengo que buquear para el práctico. Antes de seguir, no sean vagos y abajo del video se suscriben, activan la campanita, así ven todos los videos que subimos. Bueno, acá les muestro en la compu dónde se puede practicar. Tengo que decir que esto es en Western Australia, o sea, en el oeste de Australia. Acá está, yo puse Western Australia Quiz Driver License, que quiz es como si fuese un examen, una encuesta, se puede tomar de varias formas. Vos entras a la página y acá te muestra, ¿ves? Los Road Rules Theory Test Quiz. Te da todos los ejemplos. Acá dice test teórico, sample quizzes. Vos entras acá y te da 11 ejemplos que son las mismas preguntas que te toman en el examen. Exactamente las mismas. Para que tengan idea, las mismas. Y te las divide, por ejemplo, apretamos el primero, para que vean un poquito cómo es. Damos OK. Y te tira las preguntas. Bueno, para que les lea un poquito que dice acá arriba, ¿ves? Consta de 30 preguntas multiple choice. Exactamente igual que en el examen. Y en el examen podés errar creo que hasta 4. Pero todas las preguntas que están acá van a estar en el examen. Les muestro algunas si quieren, pero igual acá les dejo la página. Y abajo también les voy a dejar la página. Pero para que tengan un poquito de idea o para que entiendan un poquito que son preguntas que las puede responder cualquiera. Hay algunas que tenés que hacerlo porque son medias raras. Pero por ejemplo acá te pregunta ¿qué hace una línea como así quebrada, la línea de puntos en el medio de la calle? ¿Qué significa? Significa que no debes cruzar la broken line, que solo la podés cruzar para doblar a la derecha, o que la podés cruzar cuando estás pasando a un auto o doblando a la derecha si es seguro para hacerlo. Obviamente es esta, que podés pasar al auto o podés doblar a la derecha, obviamente. Después, la gente mayor de 65 años ¿tiene que usar el cinturón de seguridad? Y obviamente que sí. Entonces son preguntas, viste, medias boludas. Después, por ejemplo, estas cosas acá tenés que verlo. Entonces vos haces el quiz, pim, todo. Y después, cuando terminás el quiz, pones done y te dice cuántas acertaste de las 30. Y así con todos podés hacer los 11 que hay acá. Y cuando vas a rendir, lo haces en 3 minutos como le hice yo. Si no tenés ganas de hacerlo, no lo hagas, anda y podés fallar. Saliendo victorioso del examen teórico. A ver, son 30 preguntas y creo que podés fallar en 4 o 5. No me interesaba demasiado porque yo hice ahí online las que hay, que es como un jueguito, ¿viste? Te pones ahí en el Nioba, pim, a jugar un rato. Hice 30 de 30. Un crack. Te da 35 minutos para hacerlo. ¿Saben en cuánto lo hice? El tipo no lo podía creer. En 3 minutos. 3 minutos lo terminé. 4 minutos lo terminé. 30 de 30. Ya tengo acá, cuando vos tenés carnet ya de Argentina previo, tenés que hacer el teórico. Si lo aprobás, haces el práctico cuando quieras. Recomiendan hacer una clase como de práctica con algún instructor. ¿Por qué? Porque no te quieren cagar. Te tienen que dar unos tips, aunque manejes ya hace mucho. Yo manejo hace 15, 16 años. No importa. Haces una clase que te cobran obviamente, todo plata acá. Y después vas a rendir y tenés que aprobar. Algunos hacen más de una clase. Yo voy a hacer una sola para que me dé esos tips. Y después voy a hacer la clase. Pero bueno, el teórico ya está dentro. Les voy a mostrar un poquito qué tienen que presentar y demás. Pero primer paso, adentro. Mientras me voy para el auto, los que están en Australia generalmente lo saben, los recién llegados por ahí no. El carnet se hace en una oficina que se llama DOT, se abrevia, es DOT, es Department of Transport, y hay muchísimas. Entonces vos venís acá a cualquiera, porque hay muchas, haces el test teórico y no necesariamente tenés que hacer el práctico en la misma, podés ir a cualquier otra. Ahí recién el chico me dijo, ¿querés que te buquee para hacer el práctico? Le digo, no, después lo hago yo. Con el ticket que te dan podés buquear online en cualquiera la que quiera. Muchos hacen en alguna alejada de la ciudad para que sea más fácil el manejo. Hay menos autos y demás. Muchos van a ciudades bien alejadas. ¿Por qué? Porque si errás tenés que pagar otra vez y no es barato. Yo recién para el teórico pagué, me cobraron $20 con 20 centavos al principio, que no sé para qué era, para los papeles, qué sé yo.
Y después el examen teórico, $117 pagué. Así que 117 y antes había pagado 20,20. Así que ese fue el total para el teórico. Pagas eso solamente, ya te dan el ticket como que aprobaste todo y con eso ya podés hacer el práctico. Que el práctico después les diré cuánto sale, porque se puede sacar por, no sé, por un año, 3, 5, 10, no sé cómo es bien. Pero una vez que lo haga, lo verán. Antes de pasar al examen práctico, al examen de manejo, les voy a mostrar esta página, que de última se la dejo en la descripción del video, y que también lo pueden conseguir en cualquier departamento de transporte de acá de Perth, o imagino que de toda Australia. Pero para que no les pase lo que me pasó a mí, porque yo fui ahí para hacer el teórico y tenés que llevar estos documentos. Y yo no los tenía, entonces bueno, ahí me dieron esta hoja y después fui otra vez. Entonces, para probar tu identidad, en esta hoja te dice que tenés que tener un documento categoría A, 1B, 2C o 1D. O si no, la otra combinación es 1A, 2C, 2D. ¿Qué llevé yo? Para que sepan. De la categoría A, la visa de Australia. Ellos te la chequean después, te hacen un chequeo de la visa, así que no hay problema. De la categoría B, yo llevé el pasaporte, obviamente. El pasaporte mío argentino o el australiano. De la categoría C, o sea 2, llevé de la categoría C. Llevé la tarjeta de crédito o de débito del banco australiano, acá del Commonwealth. Y además, si vos entras a la app del banco, podés sacar un statement, como le dicen acá, que contiene tu dirección. De acá, ellos necesitan ver que te tu nombre con tu dirección. Entonces llevé esos dos. Y llevé además el de certificado de vacunación de acá de Australia. Y además, obviamente, llevé la licencia de conducir argentina. Muchos decían que si tu licencia de conducir argentina estaba vencida por no sé cuánto tiempo, no te aceptaban acá y tenías que hacer todo el trámite de nuevo como si fueses un principiante. Pero la verdad que no, la mía estaba vencida hace un año y pico y no hubo ningún problema, la llevé, hicieron fotocopia y la aceptaron, así que solamente tenía que rendir el teórico y el práctico y te daban la licencia full, como le llaman acá. Un dato importante, yo tenía la licencia argentina vieja y no estaba traducida. No creo que los que vean este video tengan licencia vieja porque ya son todas nuevas y están en inglés. Pero por las dudas, si hay alguno, si tiene la licencia vieja todavía que no está traducida al inglés, que no está en los dos idiomas, tienen que hacerla traducir por un traductor nati y nada más. Hasta acá los dejo con el tema teórico. Bueno, segunda vez que vengo al departamento de transporte de acá de Perth. ¿Por qué? Ya vieron que hice la parte teórica. Ahora me toca la parte práctica. ¿Y qué pasa en Australia? Hay muchas cosas que son distintas a nosotros y el test, si erras un par de cositas, te lo reprueban. Así que todos recomiendan hacer una prueba de manejo con una escuela, sería antes. Entonces, ¿qué hice? Buqueé con una escuela, con un tipo que se llama Joe. La verdad que es un fenómeno. Te cobran entre 50 y 70 dólares la hora. Y te dicen te llevan a dar vuelta, te dicen todos los tips. Generalmente, aparte, te llevan a dar vuelta por donde es el test. Así que te dicen todos los tips que te van a tomar, así sea del guiñe. Acá en Australia, por ejemplo, cuando pones el guiñe para todo, tenés que mirar para atrás. Te dicen los ejercicios que te van a tomar, te muestran cómo estacionar, te muestran todo. Si puedo, ahora con el auto voy a dar una vuelta y les voy a mostrar para que ustedes sepan, porque lo tengo fresquito, recién estuve una hora manejando con él. Y después me va a buquear el turno para el práctico. Porque también esto no en Argentina, es solo en Gaya Pichanga. Acá los turnos se los dan a ellos casi todo, entonces ellos te buquean. Es más que todo un negocio. Pero bueno, la verdad que sirve un poco esto porque te dice todos los tips. Y si no tenés estos tips, te reprueban. Bueno, este es el parking del departamento de transporte de West Perth, donde vamos a salir para mostrar en el video. Aquellos parkings, mirá, mostrame allá. Aquellos parkings, aquellos lots son 1, 2, 3, 4, 5. Dicen que son solamente para la gente que viene a hacer el test. O sea, si vos venís, déjalo allá, porque si hay lugar libre, déjalo ahí. Porque aparte es el lugar más fácil para salir. Después otra cosa muy importante, que si no la respetás apenas salís, perdés, vení, mirá. Si vos salís derecho por acá, tenés un stop en el piso allá, que es como este. Solamente que este está así, venía con la mano. Si no frenás ahí 3 segundos en los stop, te reprueban el test, ya saliendo del parking, cagaste. Así que ahora vamos a ir al auto y vamos a salir para mostrar exactamente cómo es el test. Bueno, acá vamos a arrancar desde los lugares específicos que te dan en el departamento de transporte. Lo primero a tener en cuenta, auto manual o automático. Si haces automático no puedes manejar manual. Entonces yo lo hice con auto manual, tuve que alquilar uno porque no teníamos nosotros. Si tenés uno tuyo, te controlan los guiñes que anden bien, te controlan las gomas, así que el auto tiene que estar bien.
Así que te conviene, si no tenés o estás más o menos en auto, alquilarte uno barato. Yo pagué junto con la clase $90. La clase valía 70 más 20 del alquiler. O sea, nada. Viene el tipo del departamento de transporte, se te sienta al lado con una tablet y arranca. No me acuerdo cuánta cantidad de fallas puede tener, pero eran poquitas, suponete 2 o 3 2 creo por cada sección que te toman. Pero yo les voy a mostrar exactamente cómo es el examen. El examen es 15 minutos de manejo más o menos, un ejercicio que se llama Left Something Behind, que te hacen estacionar, yo se lo voy a mostrar, pero te hacen estacionar, ir a dar una vuelta y volver al mismo lugar donde estaba. 15 minutos más de manejo, entrar a un parking y estacionar, marcha atrás, y después volver al departamento de transporte. Así que tenemos la cámara lista para mostrar cómo salimos del... Acá estamos en el West Perth, que es donde está el Watertown, lo que conocen Perth, medio en el centro, pero todos son medio parecidos. Y hay, lo que les decía antes, hay cosas del stop acá adentro que son muy importantes, porque si fallás, cagaste. Acá hay 2 rutas, yo no me acuerdo más o menos la ruta, pero vamos ahí dando vuelta. Yo en esta voy a salir para la izquierda, pero si no también se puede salir para la derecha. Así que arranquemos. Bueno, acá arrancamos siempre por la izquierda, acá se maneja por la izquierda, ya lo saben los que están acá, obviamente, lo que van a hacer el test. Y lo que le decía del stop, si te llevan para hablar a la derecha, no pasa nada, pero si te traen a este, acá hay un stop ya. Si no frenás en este stop, ya tenés perdido el test. O sea, acá tenés que frenar en el stop. ¿Qué pasa cuando frenás, cuando manejás manual? Hay mucha gente que está acostumbrada a apretar el embrague cada rato. Si lo apretás te descuentan puntos. Solamente se aprieta el embrague cuando vas a frenar o algo, por ejemplo, ahora. Pero, por ejemplo, si frenás un poquito y tenés que seguir o vas a hablar, no se aprieta el embrague. Acá aparezco yo, acá la estudiante haciendo una pregunta. ¿Cómo explicar a los chicos cómo es el tema? O sea, la persona te va diciendo en inglés, por supuesto, obviamente, las indicaciones, qué es lo que vos tenés que hacer. Así que, o sea, no solo tenés que saber manejar, sino que también tenés que saber cómo es derecha, izquierda y toda la bola. Es un rato antes. Acá siempre poner el guiñe, tengo un auto que viene atrás. Poner el guiñe, obviamente. Salimos acá, hay un cruce de peatones, como ya lo vieron. Pero acá siempre, acuérdense, embrague porque esto es muy alto. Embrague solamente si vas a poner primera y seguir. Pero si no, no aprieten el embrague cuando van manejando porque le descuentan puntos. Y no le está diciendo a los chicos lo del tema de los espejos, que es súper importante. Sí, yo te veo que vos estás mirando todos los espejos, pero no se los dijiste nunca. Lo voy a ir diciendo mientras manejamos. Cuando salen de acá, salen con él y son los primeros 15 minutos de manejo. Cada vez que frenás, tenés que hacerlo exagerado. Acá hay otro cruce de peatones, no frenaste. No hay que frenar, si no hay nadie no tenés que frenar. ¿No? No, si no hay nadie. Por ejemplo, acá cuando vamos a llegar a la calle, si viene gente caminando tenés que frenar antes y después te podés adelantar. Pero él te va a decir, hablar a la derecha, hablar a la izquierda. Acá vamos a hablar a la derecha nosotros. Chicos, apréndanse bien el tema derecha-izquierda, porque viste, por ahí te pega una confundida. Y siempre, cuando frenás, medio exagerado, mirar el espejo, mirar aquel, siempre. Todo. Y no podés esperar 3 horas acá. Si vos ya tenés la chance de pasar, tenés que pasar, porque no. Te descuentan puntos si vos no reaccionás como si fuese no a las amenazas, pero si vos reaccionás tarde a las amenazas, ¿entendés? Vamos manejando y te dice, en el semáforo, doblar a la derecha. Te dice. Y después del semáforo en 2 semáforos más, doblar a la izquierda. Por ejemplo, entonces vamos a la derecha, acá mirás, tenés que mirar para atrás, ahí, chequear el blind spot, siempre cuando cambiás de carril, chequear el blind spot. Y una cosa muy importante, yo no sabía esto, hay que frenar, cuando frenás así en los semáforos, se le tienen que ver las gomas como están viendo al auto delante. Las gomas, la totalidad de las gomas, se tienen que ver. Si vos frenás más junto, te descuentan puntos. O sea, eso tenerlo en cuenta. Se le tienen que ver las gomas del auto delante. No se pone GPS aparte. No, esa es otra, él te va diciendo, dobla acá. Por eso acá supongamos que me dijo doblar a la derecha. Voy a doblar a la derecha. Y en 2 semáforos voy a doblar a la izquierda. Como me acuerdo que me dijo él. Bueno, acá doblamos siempre mirando los espejos para todos lados. Exageradamente. Y si él dijo que tenés que doblar a la izquierda después, te conviene ponerte directamente cuando doblás, te pones en el carril de la izquierda. Directamente. En la doblada no hace falta que vos pongas el guiño y demás, pero en la doblada podés ponerte en el carril de la izquierda, ¿entendés? Acá tenemos otro semáforo. Yo, por ejemplo, cuando hice el test, me puse, no en me puse en el de al lado, porque dije, claro, son 2 semáforos, tengo tiempo para doblar a la izquierda. Y como terminó el test, yo aprobé, pero él me dijo, cuando doblaste podrías haberte puesto en el carril de la izquierda, como estamos ahora, en vez de en el medio, porque si está muy congestionado, después no te vas a poder cruzar. Entonces, cuando vos doblás, como hay una sola línea de curva, mientras vos estás hablando podés cambiarte de carril, ¿entendés? Arrancámonos. Siempre las 2 manos en el volante, cada vez que frenan. Esa también es muy importante. Acuérdense, cada vez que frenan, miren el espejo. Ahora que tenemos que doblar a la izquierda, siempre poner el guiñe.
Generalmente te dicen ponerlo como, tiene que hacer como 5 tic, 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 tic. Pero bueno, depende de cada uno. Mirar para atrás del blind spot, de este lado y de aquel lado, siempre según para dónde doblás, según para dónde cambias de recorrido. Y generalmente te hacen manejar y te llevan a estos lugares que son un poquito más tranquilos para hacerte frenar y toda la historia. ¿Qué día recomendamos hacer el test? O sea, ¿hay un día para recomendar? Como por ejemplo, ¿qué día va a haber menos gente? Pero horarios sí. Después de las 9 de la mañana, seguro. Entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, suponete, es el mejor horario. Estamos entrando en una rotonda. Por ejemplo, él te dice doblar a la derecha. Tienes que poner el guiñe antes de que se ponga doble línea ahí. Esperar, si viene, siempre darle paso a la derecha. Ahí está dando paso a la derecha. Acá ya puedo pasar, ¿ves? Porque ya me dejó pasar aquel, viene aquel. Entonces doblar a la derecha, poner el guiñe a la derecha. Y cuando estamos acá, poner el guiñe a la izquierda para salir. Este es insólito. Para salir. Y acá casi pierdo el test yo porque me mandó exactamente por acá. Y acá hay cartel, como ven ahí, de 30 km por hora. Casi lo pierdo porque el cartel de 30 km por hora es muy chiquito. Es muy chiquito. Entonces, si vos te pasás, creo que son 2 o 3 kilómetros de los 30 km por hora, lo perdés automáticamente el test. Lo perdés automáticamente. Entonces, si los manda por acá, porque a mí me mandó por acá, recuerden que acá 30 km por hora. Atente a los carteles, ¿eh? Atente a los carteles, siempre mirando. Por ejemplo, ahora frenamos, miramos el espejo para atrás. Siempre, aunque no haga falta, chequea los espejos del costado siempre, el espejo de atrás. Cuando vas a hablar, a mí el instructor me dijo que cuando hablo no hace falta mirar el blind spot. Pero míralo igual, porque no pasa nada. Si lo haces, no te va a descontar punto. Ahora, si el instructor piensa que tenías que hacerlo, te va a descontar. Y acá, mirá, se puso en amarillo. Si vos no frenás, por ejemplo, el que está atrás mío, me frenó casi pegado, él ya lo hubiesen descontado punto. Escúchame, acá está frenado, no se va a ver en la calle, se ve más o menos en el video que está frenado atrás de una senda que es para la bicicleta también. Eso, prestar atención. Siempre las líneas, prestar atención a la línea, frenar justo a la línea. Si te pasás de la línea, te descuentan puntos. Si frenás 2 metros atrás de la línea, te descuentan puntos. Así que hay que frenar ahí, bien justo en la línea. Y bueno, ya cambia, ya el cartel de adelante cambia a 50 por hora. Por ejemplo, cuando hay 50 por hora, vos no podés ir a 20. Porque te descuenta puntos, tenés que ir entre 40 y 50 generalmente. Arranca, ahora voy a ver si me acuerdo dónde doblamos o voy a ver si salgo para un barrio. Porque básicamente esto es manejo normal y los tips importantes son los guiños obviamente para todo, mirar los espejos constantemente y los blind spots. Los blind spots son los puntos ciegos izquierda y derecha según si se juntan las calles. Quiero mostrarles eso, hay muchas veces que de dos carriles se junta uno, que ellos le llaman merge acá. Y eso sí o sí tenés que poner guiña. Si no pones guiña y mirás el blind spot, ahí te descuentan puntos. Vamos a hablar acá en Domino, por ejemplo. Yo ya lo pongo el guiña. Miro el espejo, miro el de espejo de la izquierda. Miro el blind spot y acá ya puedo hablar. Porque acá tengo tiempo. Entonces acá puedo hablar. No sé si no me trajo por acá. Mirá si no tengo memoria. No sé si no me trajo por acá. Por ejemplo, a ver. Les quería mostrar también en estas calles así. Acá no hay línea en la calle, pero si llegase a haber línea de puntos en la calle y hay auto estacionado y vos tenés que moverte un poquito, tenés que poner el guiñe, mirar el blind spot para no pasar tan cerca de este auto, esquivarlo y poner el guiñe otra vez para salir. No te puedo creer. Sí. Creo que me he hecho volar ahí el muchacho. Bien. No importa, vamos a seguir un poquito para buscar un lugar más tranquilo para hacer el primer ejercicio que te toman después de manejar, no sé, 10 minutos, 15 minutos, lo hemos manejado. Bueno, estábamos llegando acá y el instructor me dice, el primer ejercicio, left something behind, me dice, frenate donde quieras acá. Él me dijo, no importa que haya señales de non-stop, pero algunos te pueden tirar la jugarreta. Me dice, frenate donde quieras, pará a estacionar, en cualquier lado. Tenés que poner el guiñe para la izquierda, siempre, mirar los espejitos, mirar para todos lados y te frenás. Y no chocarte el cordón, obviamente, frenar ahí. No te podés subir. No te podés subir al cordón, obviamente. Si no, no tiene sentido. Frenamos acá. Me dice, esta es la casa de tu amigo. Ahí, mirá una casa normal. Ah, ¿me muestro? Esta es la casa del amigo. Esa es la casa de mi amigo. Me dice, vamos a ir. Vas a arrancar. Cuando yo te diga, tenés que pegar la vuelta. ¿Para qué voy a frenar? Para que explicarle un poquito esto. Tenés que pegar la vuelta, me dice, y volver a la casa de tu amigo porque te olvidaste algo. Ese es el primer ejercicio que se llama left something behind. A ver, hay varias formas de pegar la vuelta. Y te dice, no vale pegar la vuelta a la manzana. Obviamente, no vale.
vos tenés que pegar la vuelta. Hay varias formas. En la entrada de las casas, que son como los garages, se puede pegar la vuelta. O sea, entras el auto, salís y volvés. Les voy a mostrar cómo hacerlo, porque yo cuando lo hice la primera vez, fue un desastre. Después, cuando hay una calle, como por ejemplo acá adelante, que se ve, también podés entrar a la calle, como venís así, ponés el guiño a la derecha, entrás a la calle como una vuelta en U, bien honda, eso fue lo que hice yo, pero vuelta en U, honda, te estacionás como para salir, ponés el guiño para la izquierda y volvés. Otra forma, una rotonda. Si hay una rotonda, cuando él te dice volver, también puede hacer la rotonda. Pero no podés 200 cuadras hasta que encontré una rotonda. No, Tiene que ser algo medio rápido. Tiene que ser, él te dice la primera, cuando yo te digo de volver, lo primero que vos encuentres, sí. Pero la primera que vos te parezca que podés volver, tenés que volver. No podés estar 10 minutos manejando hasta una rotonda porque te ponen punto. ¿Eh? Escucha, tengo otra pregunta. Sí, y no tenés que estacionarte exactamente como estamos ahora. Podés ponerte de frente a la casa en el... No. Tenés que pegar la vuelta en U para volver y pegar la vuelta en U otra vez. Ah, otra vez, exactamente como estamos ahora. Ah, no, ¿ves? Yo no lo hubiese tenés hecho. Que volver no, porque él te dice, vos cuando vas a practicar, por eso estoy haciendo este video, te dice, tenés que volver acá a la casa. Entonces, esas son las formas de pegar la vuelta. Él te va a decir, vamos manejando, después de 2 minutos decir, bueno, volvamos. Bueno, antes de salir al ejercicio, como ya te expliqué todas las vueltas que hay que volver, siempre ten en cuenta, poner el guiñe antes de salir. Antes de poner primera en el auto manual, poner el guiñe como costumbre, porque tiene que el guiñe estar como 5 ping, 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 para que lo tomen como válido, generalmente. Entonces, como costumbre, poner el guiñe antes de poner primera, poner el guiñe, poner primera, mirar el blind spot, tenés que mirar el blind spot, mirá los espejitos y salimos. Salimos. Si no se te sale el guiñe solo, sacalo obviamente. Vamos a dar una vuelta. Acá a mí me hizo volar a la derecha. Vamos a ver. Te estoy dando lo que me hizo hacer él, pero puede ser cualquier cosa. Yo voy a la derecha y voy a hacer exactamente donde me lo hizo hacer a mí. Nosotros veníamos manejando, tranquilo, vos podés. Acá tengo un parque, para como justo, como ven, tengo un parque a la derecha, entonces no hay muchas formas de volver. Entonces el tipo me hizo esperar un poquito. Seguimos. ¿Vos hacés instructor ahora, Vi? Yo estoy de instructora. Por favor, quiero volver a la casa del amigo. Quiero volver a la casa. Bueno, a ver, vos tenés que empezar a mirar a dónde podés volver, a dónde podés volver. Yo casi me meto acá, pero ahí a la derecha no se podía. Entonces buscaba. Acá se podía. Entonces ponés el guiñe. No apretes el embrague, te lo voy a frenar un poco, pero si venís y no viene nadie de frente, no apretes el embrague para entrar. Justo me tiene que hablar uno, ¿por qué? No apretes el embrague para entrar acá, porque no hay nadie. Entonces vos podés entrar tranquilamente, entrás hasta acá. Si es una casa, acá justo hay una cadena, yo me metí acá. Si hay una casa, podés entrar hasta el garage. No hace falta que entres un poquito. ¿Y por qué te digo esto? Tenés que entrar sí o sí hasta acá, porque te voy a mostrar cómo tenés que salir. O sea, cuando salimos para atrás, primero, pones marcha atrás, y cuando salimos para atrás, vos no podés ocupar el carril del otro. Yo cuando hice la primera vez, salí para atrás, ocupé el carril, fui un desastre. Entonces, tenemos que salir para atrás. Cuando te metas a la casa, metete bien contra la izquierda, porque después para girar tenés que salir en el carril que está pegado acá. Entonces, si te metes más allá y hay un cordón, no vas a poder girar. No podés hacer 1000 maniobras. No, se te va a complicar mucho. Entonces, entra bien a la izquierda. No apretes el embrague para entrar, si no hay nadie. Baja un poquito, o sea, si querés apretar el embrague, baja un poquito a segunda, si venía en tercera, y entra nada más. Pero no apretes el embrague y dejes el auto como sin control con el embrague. Entra bien pegado a la izquierda, ponés reversa. Cuando ponés reversa, tenés que mirar pin para todos lados, tenés que mirar para atrás para salir. No podés ir mirando el espejo. Eso es otra, tenés que mirar para atrás. Mirá para atrás, poner reversa, este es automático, así que vamos a poner reversa así. Si no, con el manual, poner reversa y empezás a girar. Lo movés un poquito y empezás a girar todo. Lo que te decía de meterte bien a la izquierda es porque si hay acá en la derecha mía, hay un tapialcito o un cordón, no vas a poder girar todo. Entonces gira todo. Ustedes lo van a ver en la cámara adelante cómo quedo. Fíjense que estoy girando todo y no me estoy metiendo en el carril del otro lado. Si vos te metes en el carril contrario, de aquel lado, fíjense la cámara, que se nota que no estoy en el carril contrario, lo perdés. Entonces, cuando estás acá tenés que poner guiño otra vez para salir. Tenés que poner guiño otra vez para salir, mirar los espejos y recién ahí salir.
y después sacar el guiñe. Cuando vas para atrás y frenás, como el auto queda frenado y tenés que arrancar otra vez en la calle, tenés que poner el guiñe. Poner el guiñe, mirar los espejos, mirar el blind spot. Ahí no miré porque venía el auto atrás, me estaba apurando. Pero tenés que mirar el blind spot, poner el guiñe, pum, y salir. Eso es fundamental. Y ahora tenemos que volver a la casa donde estábamos. Entonces vamos a tener que pegar otra vuelta a Nu, que se le voy a mostrar justo que hay una casa ahí en ese. Otra vuelta a Nu para estacionar en el mismo lugar. Exactamente igual que como estabas antes. No puede ser frenar de enfrente. No podés ir enfrente, no podés ir enfrente. Si no sería un golazo. No, si no sería muy fácil. Acá ponemos el guiño otra vez, miramos los espejos, no viene nadie, no aprieten el embrague. Si no viene nadie, no lo aprieten. Seguimos. Y tenemos que, esta casa que está a la derecha mía, ¿La casa de Pipo? la casa de Pipo es esta. Entonces, vamos a meter en una casa. Metemos el guiñe, miramos el blind spot, miramos los espejos, apretamos el freno sin embrague, no hay nadie. Nos metemos a la casa bien contra la izquierda, como ven, bien contra la izquierda. Y acá podemos ir lo más adentro posible, acá. Hasta acá podemos entrar. ¿Se metían en la casa del vago? Se puede ir hasta el tope de la casa. Se puede, y es mejor, como te decía, porque si no después no podés girar todo para quedar de este lado. ¿Qué me pasó a mí la primera vez? Yo entré un poquito, porque no sabía hasta dónde se podía entrar. Y claro, cuando salí marcha atrás, ocupé todo el carril de otro lado. Mal. No, mal, cero. Cero. Entonces, otra vez, volvemos, miramos para atrás, giramos todo. Una vez que arrancó ya un poquitito para atrás recto, ya giramos todo. Giramos todo. Otra vez, ven que quedó en el carril nuestro. Ves que el auto que viene de frente puede pasar tranquilamente, ¿ven? Si vos te metés un poquito nomás en la casa y querés salir y ocupás el carril, ese auto no hubiese podido pasar. Tiene que frenar. Tiene que frenar. Otra vez lo mismo, llegamos a la marcha atrás, tenemos que salir otra vez para estacionar ahí adelante. Igual, hay que poner el guiñe para allá, porque estamos estacionados. Poner primera, mirar el blind spot, arrancamos. Y tenemos que frenar otra vez acá. O sea que tenemos que hacer guiñe, blind spot, espejos, pin y frenar nuevamente en el mismo lugar. Bueno, les voy a mostrar otras formas de pegar la vuelta porque no olvidamos de filmar las otras formas. Pero este librito te lo dan en el doc y está buenísimo. Y acá adentro te muestra diversas formas, no solo de pegar la vuelta, sino de varias cosas. Pero por ejemplo, acá estamos viendo el tema de pegar la vuelta. Esta es la que hicimos nosotros, que entramos, salimos para atrás y volvimos. Otra puede ser que te pases de largo, entres marcha atrás a la casa y salgas para el otro lado. Esta puede ser otra, que esta es media rara, es entrar de frente, salir para atrás al carril del otro lado y salir. Esto es solamente para practicar. Se puede hacer una vuelta en una calle que sea bastante ancha, también se puede hacer, que dice ahí, complete U-turn. Se puede hacer la rotonda y después, bueno, hay otras maniobras. Pero la más fácil, muchachos, ya hay rotonda, hagan rotonda. La casa que le acabo de mostrar yo y nada más, no se compliquen la vida. Acá les quiero mostrar, ¿ven la señal de stop ahí arriba? Esta es fundamental. Y está la línea blanca, se tienen que frenar ahí. No se pueden frenar 2 metros atrás pasando la línea blanca porque cagaste. Vamos a hablar a la derecha, entonces frenan. Si vienen autos, lo dejan pasar obviamente. Si no viene nadie, se tienen que frenar igual. Y generalmente son 3 segundos, es 101, 102, 103 y ahí arrancas. Acá viene el auto, así que tenemos que esperar un rato. ¿Por qué 100? No entendí el 100. Y porque es así, te hacen contar 101, 102, 103. Y cuando tenés la posibilidad de pasar, ya podés pasar. Mirá los espejos siempre, cuando frenás miramos el espejo de atrás y ahí arrancamos. ¿Qué pasa si llueve? Yo cuando vine estaba lloviendo un poquito, así que obviamente poner los limpiaparabrisas para que limpie automático. Y además la distancia entre los autos tiene que ser un poquito más. O sea, tenés que dejar una distancia más o menos así como estamos ahora, o un poquito menos, pero tenés que dejar una distancia cuando vas andando. Eso es fundamental. Traten de buquear un día que no esté pronosticado lluvia, así es más fácil, pero para que sepan tienen que dejar una distancia un poquito más larga. Lo que les quiero mostrar, a ver si me agarran el rojo, el semáforo este, quiero que me agarre el rojo, no me va a agarrar, pero no importa. Si tenemos que frenar en algún lado, ahí me agarró. Si tenemos que frenar en algún lado, es muy importante, nosotros estamos muy acostumbrados con el auto manual a cuando estamos llegando al semáforo, apretar el embrague para que el auto vaya suelto y poner el punto muerto. Estamos muy acostumbrados a eso, está mal. Cuando estás llegando a un semáforo, a una esquina, que vas a frenar, el vidrio. Estoy como los taxistas. Que tenés que frenar, anda apretando el freno, cuando vas a frenar apretá el embrague, pero el cambio no lo pongas nunca en punto muerto. Dejalo en segunda, cuando frenás ya después lo pones en primera con el embrague apretado. Porque si lo pones en punto muerto y dejas que el auto vaya con el embrague, te resta punto.
Bueno, el segundo ejercicio, después de haber manejado otros 10-15 minutos, ya los tips lo saben, el segundo ejercicio es estacionar. Generalmente te buscan un parking de un parque o algo. Acá nosotros tenemos un parking, en este parque grande que ven acá, hay un parking acá. Voy a poner el guiñi para entrar, tenés que mirar por los espejos y bla bla bla, tenés que entrar al parking. Y tenés que estacionar, por ejemplo, te pueden decir, estacionar en cualquiera de estos lugares, marcha atrás, obviamente. Así que vamos a buscar uno de estos lugarcitos para estacionar. Les voy a explicar cómo estacionar. Bueno, ahora acá dentro del parking, lo primero que tienen que hacer es poner el guiñi, avisando que van a estacionar. Lo primero, cuando diga vamos a estacionar acá, pongan el guiñi avisando que van a estacionar. Madonna se me sale. Bueno, el guiñi, vamos a estacionar en este lugar que está acá. Entonces tenemos que contar una línea, tenemos que contar dos líneas y tenemos que contar la tercera línea y frenar más o menos a la altura del espejito. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Siempre con el guiñe puesto, obviamente, avisando que vamos a estacionar ahí atrás. Y les voy a mostrar. Vamos a estacionar acá. Entonces contamos una línea, contamos la segunda y la tercera línea que está allá, el auto está en el espejito. Entonces lo que vamos a hacer es venir para atrás y estacionar acá de culata. Ahora les voy a mostrar desde adentro. Yo particularmente recomiendo ir un poquito más adelante todavía que la tercera línea, apenita ahí, la tercera línea un poquito más, ahí, y después marcha atrás. Una vez que tenemos marcha atrás, el línea ya no sirve más. Una vez que ponemos marcha atrás, que el auto avisa atrás que vas a venir para atrás, no hace falta más el línea. Tenés que mirar espejito, blind spot por si viene alguien, mirar así y mirar para atrás. Tenés que mirar para atrás primero, ahí que no venga nadie. Y después, un poquito para atrás con el volante derecho, ahí. Y después ya girás todo. Todo. Directamente todo, mirando para atrás, mirando por los espejitos. Miramos para atrás. Miramos para atrás. Espejito. Siempre espejito para chequear la línea que vaya bien. Le damos espejito. Y se van a dar cuenta que cuando llega ahí ya está metido prácticamente derecho. Ya tienen que enderezar el volante nada más y mirar para atrás. Ahora, ¿qué pasa? Porque a mí me pasó en el examen. ¿Qué pasa? Si ven que está un poquito alejado de uno de los dos lados, por ejemplo, acá está más cerca, me quedó más cerca a mí, de un lado, que puede pasar, sin que te gane el tipo, del instructor, tenés que ir un poquito para adelante, ahí, media vuelta de volante, media nada más, para adelante, lo acomodás y volvés para atrás, siempre chequeando, blind spot primero, espejitos y yendo un poquito para atrás, y mirando para atrás, fundamental también mirar para atrás cuando retrocedes, mirar para atrás y no tocas el cordón, entonces ahí queda perfecto. Puede pasar que vengas directamente y lo pongas de una, como te digo, o te puede pasar eso que me pasó recién a mí, que te quede un poquitito más acá, un poquitito más allá. Entonces, cuando estás ahí casi terminando, lo sacás a penita para adelante, con media vuelta adelante que hagas, se acomoda el auto, pim, y volvés para atrás. Bueno, ya está estacionado acá. ¿Cuántas maniobras podés hacer en el caso de que le erres? A ver, no me dijeron cuántas específicas, pero no podés estar 2 horas que tengo. Para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Puede ser que con esa técnica lo metas directamente, que puede ser perfectamente, es tener que agarrar el timing, nada más. O puede ser que te quede un poquito más acá, un poquito más allá, como me pasó a mí, y en el examen también me pasó lo mismo. Pero no tenés que ping y dejarlo, porque te va a notar mal. Cuando estás estacionando, que ves que te queda un poquito más allá, tenés que darte cuenta, como decía yo recién, salés un poquito para adelante, solo media vuelta de volante y volvés. Solo una vez, no puedes, como te digo, no puedes estar yendo. Ese sería yo. Cuando terminás de estacionar, tenés que calcular más o menos que se pueda abrir la puerta y que el espejito nuestro esté más o menos en el espejito. Buenísimo. Eso básicamente. O sea, no es tanta ciencia, es contar tu línea. Lo mismo si hay auto, todo igual. Un poquito más adelante, después
estaba acostumbrado solo a mirar. Este fue el segundo, ¿cómo se dice? Ejercicio que te toman después de los 10 minutos más de manejo. Después que vos estás estacionado, ya te dice salir y te va a controlar otros 10 minutitos volviendo al departamento de transporte. Cuando salimos, acuérdense, estamos estacionados, te va a decir, bueno, vamos para la izquierda, guiñe para la izquierda, yo tengo puesto freno a mano porque estábamos hablando, pero guiñe para la izquierda, mirar que no venga nadie, blind spot, al espejito y salimos. Ahora vamos a ir directamente para el departamento de transporte, que estamos acá 5 minutos, y vamos a mostrarle dónde termina, porque lo que les vuelvo a repetir, los stops esos del departamento de transporte, muchos piensan que ya llegué al departamento de transporte, terminó, y se comen ese stop, reprobado. Acá te traen de vuelta al departamento de transporte, y acá es una brava, porque te hacen entrar acá, y enseguida hay una entrada de peatones. Te dicen, bueno, acá volvemos, tenemos que entrar, tenemos que poner el guiñe, mirar los espejitos, mirar el blind spot por la duda que no venga nadie. Y acá entras, y acá nomás hay una de peatones. Si no viene nadie no pasa nada, no tenés que frenar, pero si viene alguien tenés que frenar ahí, dejarlo que pase, entrar. Acá estamos volviendo, yo volví por acá, a entrar, se puede entrar por este lado, se puede entrar por el otro, pero generalmente te traen por acá porque acá cuando doblamos entras derecho a los lugares para estacionar el auto para el test, donde le mostramos antes. Entonces acá hay otra senda de peatones, pero una vez que estaba acá y sentí que hice todo bien, viste, venía con una energía, un amor. Adrenalina. Acá hay un stop, pero este stop es para los que vienen para este lado, entonces a nosotros no nos importa este stop. Pero acá hay uno que sí. O sea, si venís medio pelotudeando, te lo pasás. Entonces este stop, aunque esté así que no haya nadie, acá tenemos que frenar. Tenemos que frenar en la línea. Pum, stop. ¿Qué me pasó a mí? Bueno, acá ya hay chicos también aprendiendo, ¿verdad? Así Sí. que no lo vamos a molestar porque están aprendiendo a manejar, no tienen ni idea, pobre, pero nada, mentira. No, sí. Muy bien. Acá hay que frenar 3 segundos y después seguir. ¿Qué me pasó a mí? Cuando llegamos no había lugar en aquellos stop. Entonces me dijo, estaciona donde quieras, para adelante, para atrás, como quieras. Así que, si tienen lugar allá, va a ser buenísimo porque entras derecho. Si no tienen lugar, les va a decir estacionar donde quiera y ustedes pueden estacionar donde quieran. Ahí esta chica se va a chocar el auto. No, está re Si bien. van a estacionar en lugares allá que hay lugar, acá hay otro stop. O sea, acá hay otro stop, tienen que clavar otro stop. O sea, una locura. Bueno, vamos a estacionar. Vamos a dejar a la chica media tranquila, me voy a ir para el otro lado. Acá, derechito, él te puede decir si querés estacionar para atrás, hacer la misma técnica, pero si no, derechito. Acá, como estás en este lugar, termina el test práctico de Western Australia de Perth, y en West Perth, que es en el centro donde yo lo hice, a la primera vez lo pasé. Hice una clase con Joe, mi amigo Joe, que ya lo vieron en el video. O se lo muestro después, no sé, pero hice un videito con él. Vamos todavía, probé el carnet con mi amigo Joe, que es el instructor. Thank you so much, Joe. Great pleasure. Por 5 años, así que ahora les cuento todo después que lo saludo yo. Vamos todavía. Y bueno, todos los tips que les dije. O sea, ya saben cómo es. Son 10 minutos de manejo, un ejercicio, que es el de left something behind, otro 10 minutos de manejo y estacionar. Eso es básicamente en todos lados. Y en todos lados te controlan lo mismo. Siempre los espejos, el tema de los guiñes, como se lo mostré, el tema de los blind spots, de mirar para adelante, para atrás. Básicamente eso. El que sabe manejar, el que viene de manejar en Argentina con muchos años, no va a tener problema, pero esos tips son importantes porque nosotros manejamos distinto. Yo lo del blind spot no lo hacía nunca. Lo de, no sé, los guiñes en la rotonda son confusos también, entonces tenés que saberlo. Varias cosas que espero que les haya servido este video. Yo quiero decir Hice lo algo. mejor que pude. Yo quiero decir algo muy fundamental. Dime. Importantísimo, que no lo dijimos antes de arrancar, el tema del cinturón de seguridad. Nosotros no estamos acostumbrados a usar el cinturón de seguridad en la Siempre. ciudad. Te lo controlan, apenas suben, te controlan, como los guiñes, esto, todo. Fundamental. Si tienen alguna otra duda, me la dejan ahí en los comentarios. Porque a lo mejor no tienen pregunta. Yo le pregunté, no tenía más preguntas. Pero si tienen alguna otra pregunta que a ustedes les parece o que no la dije, me la comentan y se la voy a responder porque lo tengo fresquito. Y bueno, nos siguen, se suscriben y espero que haya servido. Adiós.